Nuestra compañera Bea tiene el micrófono para el público y es la que lo va a ir pasando. Aquellas personas que quieran hacer una pregunta, pues levantan la manita y Bea les acerca el micrófono. Como dijimos al principio, con el fin de que, a ver, en Casa de Vacas nos da un tiempo. Aquí hay una hora en la que cierran y aunque nos gustaría estar más, pues es lo que hay. Entonces, por este motivo y con el fin de que el mayor número de personas del público que lo quieran tengan acceso a hacer una pregunta, pues rogamos, por favor, que se haga una sola pregunta a uno solo de los ponentes y lo más concisa posible, dentro de lo que se pueda, ¿eh? Así que nada, quienes quieran preguntar, por favor, que levanten la mano, no sean tímidos. Bea, pasa el micrófono. Sí. Entonces aquí veo bastante más, ¿verdad? Ah, mira, una señora. Sí, hola. No veo. Hola, hola. Estoy aquí, hola. Está aquí. Sí. Hola, buenas tardes. Voy a intentar ser lo más conciso posible. Es un 2x1. A ver cómo me explico. Es que necesito un par de frases antes. Por circunstancias que tienen que ver con una película que voy a hacer, un largo documental que no va de ECMs, pero sí se habla de ECMs. He hablado con gente que sí ha tenido esa experiencia y, claro, de primera uno piensa, me voy a encontrar a personas que directamente están flotando un palmo por encima del suelo, ¿no? Han vivido el amor más profundo, ¿no? Pues no me he encontrado eso, sino casos justo lo contrario, como si empeorara la cosa, como si no se hubieran enterado de lo que han pasado, ¿no? No sé si eso es casualidad o realidad. Y después una pregunta que enlaza, existe, aunque parezca un poco rara, cuerpos sin alma. ¿Y la pregunta se la quiere hacer a? ¿Da igual? No sé. ¿Quién quiere contestar? Y le paso el micrófono. Bueno, yo también. No, tú. No, ahora le contesto si quieres. Vale, ok. Yo he dicho antes... ¿Está encendido ya? ¿No? ¿No va? Ahora, he comentado antes que yo compartía las experiencias a través de la terapia regresiva, porque yo personalmente no he tenido nunca ninguna. La última que recuerdo haber trabajado con el paciente es una mujer que hace un intento de suicidio con cocaína, tomándose una cantidad desorbitada de cocaína, y entra en parada cardíaca y la resucitan y ella no sabe que ha tenido una ECM. Pero luego un día ella viene a terapia regresiva por otro motivo, y durante la terapia regresiva, en regresión, aparece en un sitio donde dice que ella no quiere volver. Que no, que ella ya que no quiere volver, que no, de ninguna manera. Y la obligan, está en el límite y no la dejan volver. Entonces vuelve, todo eso dirigido, acompañado, pero dirigiéndola durante la terapia regresiva, durante la regresión, va volviendo hacia atrás y revive un abismo muy profundo donde la persigue un cocodrilo gigante y vive una angustia tremenda, hasta que al final llegamos al momento en que, eso se hace en terapia regresiva, hasta el momento en que tiene la pérdida, la parada cardíaca por la cocaína, y ahí empieza el ECM, volvemos otra vez hacia adelante y entonces reconoce que es una experiencia cercana a la muerte, que está viendo su cuerpo y todo eso. Pero es una experiencia, yo lo he comentado antes, hay experiencias desagradables. Hay experiencias agradables que son la mayoría, no me acuerdo qué porcentaje, un 80 o un 85%, y hay un porcentaje de experiencias que son desagradables, que son casi traumáticas para el paciente que las vive, para la persona que las vive. Pero existir existen, no es nada anormal. No sé si te contesto con eso. De todas maneras, ella también te quiere contestar. Bueno,
lo ha dicho muy bien, en la literatura se describen como ECMs positivas, todas estas que hemos oído, las bonitas, y ECMs negativas, ¿no? Que son esas desagradables. El porcentaje es mucho menor y, bueno, a mí me han preguntado muchas veces si existen, ¿por qué no se cuentan? Y, bueno, realmente, si no hay una respuesta a eso, yo personalmente pienso, si a alguien le cuesta contar algo maravilloso y bueno, contar algo desagradable todavía más, porque es como un trauma. ¿Cuánto cuesta contar un trauma de cualquier otro tipo en la vida real, ¿no? Una violación, cualquier cosa, ¿cuánto cuesta eso? Pues esa experiencia es traumática, son vivencias que están ahí y que les cuesta más contar, pero sí que existen, eso es cierto, pero no suele ser lo habitual. Lo habitual es que se cuenten estas, ¿no? Porque además también es como, wow, vamos a dar como esa parte, ¿no? de esperanza, pero en positivo, como es mi vivencia. Pero las negativas les pasa eso, a las desagradables, que yo creo que a la gente les cuesta mucho porque les genera esa parte de trauma, pero existen, claro que sí, porque no todo en el mundo espiritual es, perdonad, bonito y maravilloso, ¿no? Son entidades espirituales y muchas de ellas se quedan en esa vibración un poquito, ¿no? Todavía enganchadas a este plano y te hacen pasar por determinadas experiencias que no son fáciles de contar y son esa parte de que las leeréis como, sobre todo, ECMs negativas, que a mí lo de negativo y positivo no me gusta mucho, pero es eso. Sí, es verdad. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo quería, perdón, es que no sé la segunda parte, ¿no? Sí. Que decías, ¿los cuerpos tienen alma? Todos los cuerpos tienen alma. Si hay cuerpos de seres humanos que en lugar de Eso estar es. encarnados, en lugar de estar encarnados no tienen alma. A ver, yo Existe eso. entiendo que todo aquello que es encarnado tiene una sustancia a la que se le llama alma. Esto no lo digo yo, quiero decir, lo estoy diciendo a través de... a mí me gusta muchísimo una figura muy relevante que se llama Gerardo Smerding, no sé si algunos lo conocéis, bueno, algunos me constan porque hay algún alumno por aquí que... este hombre estuvo 18 años haciendo salidas de su cuerpo para recibir información acerca de los maestros ascendidos y una serie de criaturas, bueno, aquí Andrés también ha descrito, que tienen que ver precisamente con la inoculación de toda la información y de todo el propósito álmico que todos los seres humanos que tenemos que hacer, ¿no? En este sentido aparece el concepto de alma joven, alma vieja, y no tiene nada que ver con el hecho de que no exista alma en un Hitler o en cualquier otro ser humano que haya encarnado la barbarie, porque a ojos de la luz obviamente es barbarie, o de la dualidad, pero se trata simplemente de hacer un ejercicio de evolución hacia el amor, como decía antes, un ejercicio que tiene que ver desde la inocencia, pasando por la ignorancia, para poder llegar a la sabiduría. Por lo tanto, ese es el propósito álmico. Todos los cuerpos tienen alma. En la inocencia, cuando venimos como bebés, traemos un archivo de conciencia, que ha sido llenado como si fuera un pendrive, algo así. Ese archivo de conciencia llena o está lleno de todos aquellos aprendizajes que estuvimos incorporando a lo largo de otras experiencias de vida. Y venimos aquí, bueno, pues con un porcentaje que está vacío. Ese porcentaje vacío está a expensas de las experiencias que tenemos que vivir aquí, a las que podemos llamar destino, que no son agradables para el ego, pero que tenemos que aprender, que tenemos que integrar, ¿no? Nos vamos llenando en esa segunda fase con una cuestión de ignorancia, con todos los mensajes que hemos recibido a través de nuestros padres, de la televisión, de la cultura en general, y nos vamos llenando de esa ignorancia. Y esa ignorancia es perfecta para que podamos hacer el movimiento de recuerdo, es decir, de volver de nuevo a recordar quiénes somos, seres divinos. Y tenemos que hacer una especie de cribado de todas esas creencias con las que hemos crecido,
que gracias a ellas nos pudimos adaptar a este mundo tridimensional y que gracias a ella también pudimos formar parte del sistema familiar, porque muchas veces si no las hubiéramos seguido, pues estaríamos excomulgados de nuestro clan, ¿no? Entonces, todo esto sirve precisamente para darnos cuenta en un movimiento de contrastes, de dualismos, qué es aquello que nos acerca al amor. Y hay algo que está muy claro, y es que todo aquello que da paz es verdad. Y por lo tanto es amor. Entonces nos vamos llenando de sabiduría. Y esto es un ejercicio muy jodido para el ego, ¿vale? Porque no puede entender que las cosas sean como son, porque deberían ser de una forma diferente o podrían ser de otra forma completamente distinta. Y en fin, ahí se mete la mente, se enroca para decirse a sí mismo y al mundo cómo debería funcionar la vida, ¿no? Así es que nada, vamos pasando de esa inocencia por la ignorancia y en ese cribado nos vamos llenando de sabiduría hasta que completamos ese archivo de consciencia, Open Drive, y ya no tiene sentido volver a encarnar. Lo hacen algunos grandes, algunos místicos, ¿no? Los famosos Mahatma. Toda esta gente viene aquí por voluntad propia, precisamente habiendo terminado ya todos sus cursos, porque esta es una academia, un colegio de almas, para poder acompañar a otros en esta experiencia tridimensional, ¿no? Por lo tanto, para mí, almas en los cuerpos, sí, y además en todos sus reinos, ¿vale? Hay diferentes frecuencias vibratorias, o sea, no puede existir un cuerpo humano sin alma. Yo no lo concibo así, no lo concibo así. Desde el mundo espiritual y bueno, desde la doctrina espírita que yo estudio también, el alma es el espíritu encarnado. Cuando ese espíritu viene a reencarnarse en esta vida, es lo que llamamos alma, y es lo que traemos con esas experiencias, aparte de ese pendrive que ya llevamos y cargamos y venimos. Entonces, un poco para puntualizar, que no hay que puntualizar nada, pero me ha venido eso, y ese espíritu se encarna y es lo que llamamos alma. Y ya con su vivencia, y cuando nos vamos, pues salimos y volvemos al estado del espíritu. Por eso, claro que todos tenemos alma. Pero ese detalle que ha dicho él de hasta Hilder tenía alma, pues claro que sí. Claro. Y todo lo que hizo, por atroz que nos parezca, pues debía ocurrir así. Estaba permitido, así tenía que ocurrir, ¿no? Aunque nos suene atroz, pero es así. Tenía él, su alma en esa encarnación tenía que experimentar eso, y los seres que sufrieron en eso también. Suena un poco increíble, pero es así, ¿no? Gracias. Bueno, me lo quedo por sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo he tenido una experiencia, bueno, dos, pero bueno, una parece ser que fue muy breve y se la ha contado la doctora y demás, pero bueno, no quería incidir en esto. Perdón, es que desde aquí se le oye mal. ¿Se puede subir el volumen de ese micrófono un poquito? Bueno, pues mi pregunta es la siguiente para el señor San Pedro. Usted cuando vio a los seres queridos en el más allá, ¿qué aspecto físico tenían? Porque usted vio a su abuela, me imagino que durante 10, 15, 20, 30 años. ¿Qué aspecto tenía cuando su abuela murió con 90 o cuando tenía 60, 30? O ¿qué aspecto tenían las personas que vio usted ahí? ¿Qué aspecto físico? Pues estaban exactamente igual que cuando fallecieron, pero se ven con una salud que no se puede describir, porque mi bisabuela no podía caminar, murió en cama y caminaba perfectamente, seguía siendo gruesa y mayor, murió con 95 años. Pero cuando la miras, la ves como una mujer de 95 años caminando, pero sana, era como una niña. Es que es de las cosas que no puedo ponerle palabras. Y en cambio a mi abuelo,
que murió con unos 70 años, le vi mucho más joven y me dijeron, que eso no lo he comentado, pero mira, aprovechamos la pregunta, que estaba como rejuveneciendo, pues se estaba preparando para reencarnar. Aquí hay un tema interesante. A mí mucha gente me dice, mi guía es mi abuelo, mi abuela, mi papá. Y digo, ¿y si reencarnan ya no tienes guías? Entonces podemos volver a reencarnar. Puede ser por un año, por muchos, pero a mi abuelo le vi como mucho más joven y en cambio a mis abuelas les vi como eran cuando yo les recuerdo que fallecieron. Pero no se les ve con los mismos ojos, porque eran humanas, pero con una salud que no se puede describir. Ahora, físicamente las ves y dices, la de la foto es ella, tal cual. Muy rápido. Yo tuve un caso de una mujer que vino a mi consulta porque no se quedaba embarazada y lo que descubrimos durante esa sesión, que no me voy a enrollar, es que una parte de su alma estaba fragmentada y una parte de su alma no estaba aquí. Tuvimos que rescatarla para unirla y se quedó embarazada. Curiosamente tenía epilepsia, diagnóstico de esquizofrenia, trastorno, límite de personalidad, tenía todos los posibles diagnósticos y cuando rescatamos esa parte de su alma y la integramos se quedó embarazada. Entonces, para mí el alma, como ha dicho el compi, no todos nacemos con alma porque todos venimos del mismo lado, pero se puede oscurecer, endurecer y se puede bloquear hasta el punto de, lo que he dicho antes, métete en el maletero del coche y que conduzcan tu coche. Eso es tu vehículo, eso es una posesión o una esquizofrenia, etcétera. Entonces, todos tenemos alma, el caso es dónde está ubicada. Esa es mi opinión, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Yo también te quería responder, ahondando lo que ha dicho Julio y Esther, que estamos muy acostumbrados a hablar de ECMs positivas, negativas, porcentajes, pero ¿qué es una ECM negativa? ¿Qué es? ¿Que tenga sensaciones negativas? Y Ben Alexander estuvo en el fango, estuvo en la oscuridad. Mayor ECM negativa, y en cambio no es porque pues escuchó la música, vio la luz, aprendió lo que le pasaba. O sea, yo creo que la ECM solo sería negativa si, como decía Julio, no te lleva al amor. Pero yo creo que la mayoría de ECMs te llevan. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el mismo ritmo. Todos estamos aprendiendo. O sea, aquí aprendiendo no hay nadie que, creo yo, que vaya o que sepa mucho más que los otros. Yo tardé muchísimo tiempo. Quizás sí que soy el último de la clase, pero tampoco me siento así. ¿Sabes? No, simplemente todo está bien. Todo juzgamos mucho con el Excel, ¿no? La positiva y la negativa. Yo no creo. Y me lo han dicho la propia gente que entrevistamos. Hay una, en el libro Vida más allá de la vida, hay una que es la anónima, que es increíble, porque es una medium. Yo nunca, ni Miquel, que Lizarralde, que lo conocemos mucho, es como ella, la sensibilidad que tiene. Ella vivió una ECM, una de sus ECMs negativas, porque vio que no dejaba limosna a una mendiga, y luego revivió el sentimiento de la mendiga y que iba contra Jesús y contra la Virgen, ¿no? Y ella dice, y yo entendí en aquellos momentos, Xavi, que todos somos responsables de todos. Fue negativa, pero tuvo un gran aprendizaje. No, bueno, es mi opinión. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si en los estudios a la doctora, si hay algún patrón por el que hay personas que teniendo la misma experiencia, pues teniendo un infarto o una parada cardíaca, unos tienen ECMs y otros no, una gran mayoría no. Si hay algún patrón entre los que la tienen, la han visto en los estudios. ¿Te refieres a... ¿tú quieres saber por qué unos tienen ECM y por qué otros no? No se sabe. No se sabe. No, realmente no. Y bueno, yo creo que lo hemos comentado los dos, ambos, que no hay un patrón establecido. Las ECMs ocurren igual en hispanos que en anglosajones, que en afroamericanos, que en niños, que en ancianos, que en escépticos, en creyentes. De igual modo, no hay un patrón. Entonces, no sabemos por qué unos sí y otros no. A veces es como... ¿quién sueña? Hay personas que sueñan. Una de las explicaciones que está ahí barajándose, estudiándose, pero tampoco hay una certeza absoluta, como todo.
como con el sueño, ¿no? Aquí, de todos los que estamos aquí, seguro que hay personas que sueñan muchísimo todas las noches, otros que no sueñan nada y otros que, bueno, unas noches sí, otras no y más o menos. Pues esto puede ser por ahí, ¿no? Hay personas que tienen mayor sensibilidad y se pueden acordar, incluso en ese momento se pueden acordar, y otras no. A nivel espiritual también hay una explicación, desde mi doctrina espírita, ¿no? Que a lo mejor hay algunos que están preparados para y otros no. ¿Vale? Pero hay. Bueno, buenas tardes, gracias a todos. A lo largo de las diferentes exposiciones que habéis hecho, principalmente las personas que habéis experimentado la ECM, habéis mencionado, creo que en los 3 casos, creo recordar, perdonadme, que esto es un sueño, que esto no es cierto, que la vida es la otra, que esto es maya, que es un teatro. De diferentes maneras habéis expresado que realmente la realidad es otra y que aquí de alguna forma venimos a jugar. Esto se nos lleva diciendo mucho tiempo, ¿no? En muchas tradiciones espirituales, quienes conocemos lo sabemos. Pero últimamente, no sé si alguien de aquí, supongo que sí, porque somos muchos y estamos en esto metidos, ha surgido con mucha potencia la exposición que ha hecho Javier Wolkoff, no sé si estáis al tanto, sí. Probablemente muchos sí, donde lleva al extremo esta teoría de la simulación y afirma de manera rotunda y dando lecciones de cómo se... Bueno, lecciones, no quiero decirlo en el sentido negativo, dando pautas de cómo se juega. Él afirma de manera taxativa no que sea una simulación, no que sea un teatro, sino que es un juego en el sentido literal y que tenemos que aprender a jugar. Y una de las cosas que afirma Wolkoff es precisamente una de las preguntas que ha hecho un compañero al principio, era que si todos los seres humanos tienen alma, y él afirma que no todos. Y me están aquí confirmando lo que digo. Quería saber vuestra opinión porque yo le he escuchado atentamente. No es una persona que salga de la nada, es un maestro de cábala con una trayectoria de décadas, con cientos de miles de seguidores y cuyos vídeos están alcanzando millones de visualizaciones. Entonces, a mí hay cosas que me siguen cuadrando con esto, con lo que estáis diciendo, que me siguen cuadrando con esta idea del juego, pero hay algunas como esta, donde afirma que algunos somos figurantes en este juego y no estamos jugando. Él afirma que solo unos cuantos de los seres humanos somos jugadores y que venimos a jugar y el juego se produce dentro de nuestra interior. No sé si lo conocéis y si podéis decir alguna cosa de esto. Muchas gracias. Yo muy rápido y os paso el micro. Mi opinión personal. Si hay alma, hay vida. Si no, no. Y que tenga miles de seguidores no quiere decir que diga la verdad. Esa es mi opinión. Qué pregunta más interesante, como siempre, Raquel. Mira, yo voy a empezar por el final de la República, que ya sabes, que dice, almas pasajeras. Dice la Virgen que si vais a entrar en el río del olvido, la virtud va a estar presente si la aceptáis y huirá de aquellos que la desprecian, ¿no? Vosotros escogéis, Dios es inocente. Digo esto porque de alguna manera ese ha sido un debate que he tenido yo internamente estos últimos años y quizá lo hemos hablado alguna vez. Si hay seres encarnados sin alma, yo creo que por esta cita de Platón y por la Biblia y por otras tradiciones, yo creo también, como la mayoría de mis compañeros, creo que todos tenemos alma. Porque además los que no tendrían alma serían los otros, no seríamos nosotros, supongo, ¿no? ¿Verdad? Siempre los malos son los otros, ¿no? Pero sí que creo que hay seres involutivos y sí que creo que estamos viviendo, no quiero ser tremendista,
porque no me gustan las conspiranoias, pero sí que creo que estamos avanzando aceleradamente hacia una sociedad muy distópica, muy desigual, donde van a salir muchos gurús, muchos maestros de cábala, religiosos, físicos, médicos, economistas, seguro, de todo. Pacificadores también tenemos. Y creo que si algo nos ha enseñado la religión es que no necesitamos muchos maestros. Aquí no sé yo qué opinarán, pero creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro camino con la fuente, con el universo, con Jesús de Nazaret. No sé, esa es mi opinión. Con lo cual pongo muy entredicho las cosas de todo el mundo. Raquel, gracias por la pregunta o por la reflexión. No conozco a este hombre, pero me encantaría sentarme a su lado para que pudiera explicar esto. De verdad, lo digo con toda la humildad, siempre estoy abierto a aprender. Creo que esta es la disposición que tenemos que tener todos los seres humanos. La ciencia cada vez más está acercándose a respuestas que la religión ha intentado encontrar desde la fe. Concretamente hay un físico que no sé si conocéis, estuvo trabajando en la NASA y él ha escrito recientemente un libro que se llama La teoría del todo, se llama Thomas Campbell, y habla precisamente de la teoría del holograma. Es decir, estamos hablando de que realmente esto es una computadora brutal de proyecciones en donde todos hemos venido a jugar. Él no excluye nada, no excluye a nadie. Quiero decir, aquí lo único que sabemos es que hay diferentes frecuencias vibratorias, diferentes niveles de consciencia. Hay un postulado también en física que dice que a menores ciclos por segundo más rápido va la energía y por lo tanto más información contiene, y a esa información se le llama amor desde la mística. Y desde esta teoría y desde toda la información que yo he ido incorporando a lo largo de mi vida, más lo que he vivido, yo no puedo concebir esto. Pero vuelvo a decir, estoy abierto a escucharlo. Es más, tengo muchísimo interés. Esto es lo único que te puedo decir, ¿no? El resto lo he contado cuando ha preguntado aquí el amigo David. Y yo creo que no me voy a repetir, ¿vale? Pero gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería haceros una pregunta un poco a nivel profesional. Trabajo un poco con personas que pueden estar en paliativos, especialmente niños, y aunque estoy súper interesada en el tema en general. Y escuchándoos hoy y también oíros hablar de las terapias regresivas, yo me preguntaba si tenéis conocimiento de si existen terapias regresivas en personas en paliativos como para poder ayudarlas a entender, pues eso, el periodo intervidas a lo mejor de otros momentos de su vida, como para ayudarles luego a la hora de trascender. Si sabéis o intuís algo de esto. ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere contestar? Parece ser que soy el único que hace terapia regresiva, de los que estamos aquí sentados, así que me toca. Es difícil ponernos nosotros en la cabeza de un niño y que el niño quiera hacer esto. ¿Cómo? Adultos, que hablan de adultos. Ah, ¿en adultos? Sí, en adultos sí, sin problema. Yo tengo pacientes... Se puede hacer terapia regresiva a gente, a moribundos. Sí, claro. Claro, de hecho, si están en fase terminal, tienen mucha más capacidad para entrar en regresión que una persona de cualquiera de los que estamos aquí sentados. Porque ya están. Digamos que llega un momento en que ellos empiezan a ver señales y son conscientes
Solo que si tú te dedicas a paliativos lo sabrás que la mayoría de las veces o muchas veces se establece un pacto de silencio. Yo no sé si lo han dicho antes, yo me formé también en paliativos a raíz de la muerte de Enrique, y el pacto de silencio hace que el enfermo no hable para no hacer daño y el profesional y los que están el profesional no, pero los que están a su alrededor no hablen del tema para no hacerle daño, porque creemos que le hacemos daño. Pero si realmente estableciésemos un diálogo honesto y abierto, saldrían muchas cosas. Y por supuesto yo pienso que se puede hacer terapia regresiva con ellos. Solo que hasta qué punto, o sea, con qué objetivo. Si está ya en fase terminal, en tratamiento paliativo, si el cuerpo ya no es recuperable, lo único que puedes ayudar es, como hacemos en paliativos, acompañar y ayudar a que se sienta reconfortado y que pierda el miedo a la muerte y se sienta acompañado en el final de la vida. Y eso le puede hacer, la terapia regresiva le puede hacer aclarar muchos puntos de vista, muchas cosas de lo que tiene que hacer en el camino. Y de hecho se hace con los pacientes en fase terminal, de enseñarles cómo es el camino que tiene que seguir, visualizando vidas anteriores, ver cómo es el camino para que pierdan el miedo a la muerte. Pero sí. Buenas tardes, gracias por estos eventos. Quería hacer una pregunta. Soy una persona mayor y llevo toda la vida intentando aprender y escuchar de todas estas cosas que nos dicen que tenemos que hacer un camino, que tenemos que ir mejorando para ir aprendiendo y para ir creciendo. Pero aprender, ¿para dónde? Porque todavía me falta el llegar. Tengo que aprender para llegar aquí, pero ese aquí yo no le veo. Tengo que quitarme cosas para llegar al amor, pero para llegar al amor quizás yo es que no estoy preparada y no sé de antes, porque yo este camino que me dice, no, esto es para aprender, esto es para ir creciendo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A Dios, si somos cristianos? ¿A como nos los pone Dios? ¿A un firmamento, lo que sea? ¿A dónde? Es energético. No es religioso. Son energías. No sé, la verdad, si me pueden dar una pequeña explicación, ¿qué es lo que tengo que aprender y dónde tengo que llegar? Gracias. Si me lo permitís. Si me lo permitís. No se oye. Es que estaba. ¿Ahora? No. O sea, yo creo. ¿Ahora? Sí, gracias. Yo diría que nos estamos enfocando, en su caso, mucho en el futuro. Para mí es vivir el presente. El presente es lo único que existe porque es un regalo. Cuando alguien te hace un presente, te está regalando la oportunidad de ser y de estar. Entonces, si estamos tan enfocados en dónde tengo que llegar, no disfruto del presente, no disfruto del momento. Y quizás mi interpretación es que en lugar de enfocarnos tanto en el futuro, vamos a estar aquí, disfrutar aquí, y ya veremos qué hay que aprender y a dónde llegaremos. Lo que yo aprendí es, la única opción y oportunidad que tengo de ser Andrés es esta. Aquí estoy. Y cuando se acabe, se acabamos. Y ya veremos dónde llegamos, a Dios, al infierno, al donde sea. Cada uno donde tenga que llegar. Yo en mi caso ya sé que a Avalon. Pero mi consejo sería vivir el presente para todo el mundo, no solo para usted. Vivir el presente y disfrutar. Disfrutar es la receta maravillosa. Esa es mi opinión. No sé por qué me das el micro, estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo la verdad es que si hubiera tenido que dar una respuesta hubiera dicho la presencia. No se trata de llegar a ningún sitio, no se trata de conquistar nada, ni creo que tan solo se trate de conseguir ni de aprender nada. Es el camino, la presencia en el camino. Todo lo que está en el camino, todo lo que te sucede en la vida, todo está orquestado.
Con lo cual, si lo que pretendemos, que todos lo hemos hecho alguna vez, es entender la mente del creador, si alguien te da la respuesta, no creo que pueda, a no ser que sea el creador mismo. Por lo tanto, todo lo que está en el camino, en tu camino de vida, es el camino. No es tanto dónde vas, sino cómo vas. No es tanto por qué te pasa, sino qué aprendes con lo que te pasa. Pero esa también es mi opinión. ¿Cómo te llamas, perdón? ¿Cómo? Beni. Mira, por aportar algo que vamos diciendo todos, porque al final yo creo que desde diferentes ángulos estamos hablando de lo mismo. Para mí, si te sirve mi sentir, ¿no? Porque al final hablamos desde ahí, es aprender a ser felices y amar. Ser felices y amar. Y para eso, aprender a dejar de sufrir cada día un poquito más. ¿Y qué es el sufrimiento? El sufrimiento siempre me gusta denominarlo como la fiebre mental. Es decir, esa fiebre que está llena, esa mente que está llena de creencias, lo decía antes, de cómo debería ser o no debería ser la vida, y comienzo a conflictuarme, ¿no? Mi hijo ha suspendido, me han quitado el trabajo, mi mujer me ha puesto los cuernos, en fin, hay sin fin de situaciones súper creativas que la vida trae, como comprenderéis. Para ponernos a prueba. Yo creo que tenemos que recoger esa prueba de una manera inteligente, y lo pongo así un poco entre comillas, en el sentido de que tenemos que optimizar energía. Es decir, si nos podemos poner en algún ángulo, ¿para qué podría servir esto? ¿No? Es decir, desde la lógica, pongámonos a aprender acerca de esto. ¿Cómo me puedo mejorar con esto que me está puteando, hablando mal y pronto, ¿no? Esta es la idea. Entonces, en la medida en la que vamos haciendo ese desgranado y vamos viendo esas creencias que nos alejan de Dios, nos alejan del amor, nos alejan en definitiva de nosotros mismos, porque la vida es un encuentro con uno mismo al final. Yo creo que nos vamos acercando un poquito más. Y el objetivo, como decían mis compañeros, no es llegar, es transitar aquello que tenga que ser caminado en esta experiencia y tener, de verdad, humildad, compasión y perdón por uno mismo por no poder hacerlo mejor en ocasiones en donde nos gustaría hacerlo mejor, porque damos lo que podemos en cada momento. Todo está orquestado. Al final, incluso las respuestas que damos frente a diferentes estímulos ya están orquestadas desde ahí. Con lo cual vamos a dejarnos en paz, de verdad, ¿eh? De verdad. Beni, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por todo. A mí a nivel personal me ha llegado mucho. Y os quería hacer una pregunta, consejo. O sea, ¿tuvisteis, a los que habéis vivido ECM, algún tipo de... O sea, si vivisteis alguna dificultad, entre comillas, a la hora de integrar una experiencia tan brutal, magnífica, maravillosa, integrarla en la vuelta, en la vida? Es como estar, para mí es como tener, o sea, como haber vivido algo tan a ese nivel, integrarlo en este, a veces me crea cierta complicación, porque es una experiencia tan magnífica que es como vivir entre dos mundos. No sé si habéis tenido o habéis sentido algo parecido, no sé si me estoy explicando, si habéis sentido algo parecido y ¿qué os ha ayudado a integrarlo? A estar como en dos, para mí es como estar en dos mundos al mismo tiempo a veces. Bueno, yo la estoy empezando a integrar ahora después de 40 y pico de años. Bien. O sea, supongo que no soy el más rápido del grupo,
Pero quiero decir, solo hay un segmento de población que lo integra rápidamente, que, al menos por lo que he leído. ¿Sabes quiénes son? Marta. ¿Los niños? Marta, ¿verdad? Sí. Que hablaba antes contigo. Los niños. Los niños. Los niños lo integran. Aquí tenemos un niño grandote. Lo integró enseguida, no se ha separado. ¿Sabes? Hay más de un 70% de divorcios. Cuesta integrar porque, por un lado, bueno, en mi caso, por ejemplo, me estuvieron medicando durante 2 años. Claro, solo mi madre me decía, Xavi no nos engaña, pero para el resto no es que los engañara, sino que había alucinado. Y cuesta mucho porque el mundo que te encuentras, a mí, yo no he contado alguna cosa, pero mi vuelta fue muy complicada por dolores, por la aceptación, por eso de lo de la pieza defectuosa, que no lo he contado, pero fue a raíz de una regresión que no la pude acabar porque, bueno, me puse a llorar mucho, no podía ni, estaba muy emocionado, pero cuesta integrarlo. Y yo, no sé, también es verdad que cuando yo lo empiezo a integrar, ya llevo pues, desde el 2017, pues vives en mucha más paz y encuentras un equilibrio que no tenía antes, ¿no? Siempre estaba luchando. Ahora no sé con qué le decía, sí, lo decía contigo, Rosana, ¿no? Bueno, sigo luchando y si sale bien y si no sale también. Y eso pues no es lo que se espera, ¿no? De uno. Cuando vuelve, pues quiere que seas competitivo igual, que seas no sé qué. A mí sí que me costó. Pues básicamente lo mismo. Es muy importante en estos casos el acompañamiento de las familias, seres queridos. Yo fíjate que hasta el 2025 mi familia no sabía quién era yo, lo que me había ocurrido. Se enteraron en el tanatorio de mi padre. Entonces tú fíjate, cuando de pronto se han enterado que participo en un libro, que estoy en YouTube, que me he ido a la tele, que la radio y que estoy rodeado de locos como yo que hablamos de estas cosas. Entonces a mí me costó mucho abrirme, me abrí y aún así con ciertas personas a día de hoy ya les llega la información cuando están preparados, pero yo no sé el caso de los compis, en mi caso personal, como he dicho, como de pequeño era rarito, después de mi experiencia ya más todavía. Entonces, recuerdo salir de mi consulta despidiendo a unas personas que se iban y había una señora afuera mirando el escaparate que tengo ahí puesto, osteopatía, reflexología, bueno, todas las cositas que hacía o que hago. Y me dice, ya digo, ¿le puedo ayudar en algo? Y dice, no, estoy viendo eso que tienes ahí. Y digo, ¿qué es? Y la empiezo a explicar y sale la chica atendiéndola y dice, ¿qué haces hablando solo? Entonces empecé a tener que integrar seriamente el que yo hablaba con gente que solo veía yo. Y eso es muy complicado porque yo fui el primero que dije, necesito un psiquiatra, y fui a un psiquiatra. Por suerte me apoyé mucho en profesionales, como decía antes Andrés, pedir ayuda en profesionales, en la familia y demás. Pero en tu día a día, cuando no sabes lo que es cierto y lo que es cierto en otro lugar, porque sigue siendo cierto, tienes que aprender a comunicarte de la manera adecuada. Entonces, en estos casos o lo aceptas y lo integras de manera adecuada o te vuelves loco del todo. Pero es muy importante lo que hay a tu alrededor y el compartirlo. De hecho, el poder reunirse con personas de todo tipo de situaciones, profesiones, como decía antes Esther, gente tan diferente y que hablamos el mismo idioma, yo creo que eso también nos ha ayudado, a mí por lo menos. Marta, ¿no? A ver, a mí me ayudó a integrar, bueno, lo primero, yo viví la experiencia con 8 años, con lo cual, en este caso, el ego, digamos que no estaba muy integrado, muy constituido y por lo tanto era más maleable y por lo tanto yo no tuve tanta resistencia a la hora de debatirme con todo esto, pero sí cuando llegué aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que le digo a mi madre es, mamá, he visto a Jesús, como os he contado, y ella me pone unos ojos como este niño, claro, señalando la postalita, ¿no? A este niño se me ha ido, ¿no? Y cuando le digo además, esto no es real, esto es un sueño, esto es un teatro, pues más todavía, ¿no? Con lo cual, ¿qué me ayudó a integrar
pues sin afán de publicidad, pero Lexatin de 1,5. Porque de verdad los niveles de ansiedad eran tan bestias que todavía doy gracias que no me hayan puesto algún fármaco mucho más potente. Ni mi propia madre me creía en aquel momento, no lo pudo sostener, siendo una mujer católica y practicante. Es decir, te viene un hijo hablando de Jesús de Nazaret, qué bien, ¿no? Aleluya, que todo esto es verdad, ¿no? Pero ella, desde su miedo, desde el hecho de que quería protegerme, pues lo hizo de la mejor forma en la que pudo. Así es que me llevaron a psiquiatría. Este fue el remedio. Estuve unos cuantos años también tomándolo, pero yo seguía sintiendo lo mismo. Lo que pasa que la activación pues se fue amainando. Y luego lo que me ayudó también a integrar, porque yo no tuve ningún tipo de acompañamiento. Mira que soy psicólogo y si me hubiera pasado... entonces, si hubiera sabido que hay psicólogos que pueden acompañar en este sentido, pues mira qué bien, psicólogos, psiquiatras, profesionales sanitarios, en definitiva. Bueno, pues utilicé la mente, es decir, utilicé mi ansia de aprender para dar mayor veracidad a lo que mi corazón sentía con total certeza. Y me di cuenta de que en ese estado no se podía soñar, con lo cual la experiencia del sueño quedaba descartada. Me di cuenta de que a mí nadie me había contado que a los 8 años o cuando uno muere ve un pasillo con una luz, con seres que te acompañan o con X circunstancias. Nadie me había hablado de todo esto y sobre todo lo más importante para poder integrar esta experiencia fue la honestidad que sentí al darme cuenta de que yo jamás había vivido ese amor, nunca, ni lo voy a vivir en esta experiencia, ni aun siendo padre, o sea, es bestial, es exponencial, es inefable, ¿no? Siempre utilizamos esta palabra. Entonces, bueno, a veces todavía pienso que creo que todavía no está integrado, pero bueno, aquí estamos. Quiero aportar. Bueno, ellos han hablado desde su experiencia. Yo quiero aportar la otra visión. Es verdad que ahora, como bien habéis dicho, y es una realidad, todos estos fenómenos, gracias a estos encuentros, gracias a YouTube, Instagram, las redes, son mucho más conocidos. Hablamos siempre de aquí, ¿no? De España, y bueno, de España, nos vamos a centrar aquí, donde hasta hace, y lo he hablado antes con algunos compañeros, hasta hace 10 años esto no se hablaba prácticamente nada. Entonces, imaginaros, hace, bueno, pues tantos años, 20, 30, que las personas tuvieran esta experiencia y que cuando despiertan de una parada cardíaca o de una unidad de intensivos, lo primero que contaran fueran eso. Pues ya te digo yo, amigo, que el Lexatin es poco. O sea, aparte del Lexatin, algún antipsicótico, y los que sois médicos por aquí, es así. El tratamiento inicial es ese. Yo en algunas de mis charlas anteriormente, y sobre todo cuando yo hablé para mis compañeros, una de las cosas que quise dejarles claro, o por lo menos transmitirles, es: mirad, podéis creer o no, pero cuando alguien os cuenta esto hay que saber escuchar y acompañar, y para eso hay que saber de la existencia del fenómeno. Es decir, cuando alguien te cuenta una angina de pecho, un dolor torácico, somos médicos y entonces reconocemos que eso que nos está contando, me duele, presiona el brazo, sudoración, eso es un infarto. Luego tenemos los electros y todo para confirmarlo, pero reconocemos eso porque lo sabemos, lo hemos estudiado. Entonces, en cierto modo, con las ECMs pasa un poco así. Si no sabemos de su existencia, lo primero desde el punto de vista médico es:
esto no está bien, aquí ha pasado algo gordo. Y sobre todo nos vamos a la parte psiquiátrica, es así. Pero cuando ya alguien por lo menos conoce eso, con creencia o no, y sin juzgar, que eso es algo importante, tú no tienes que juzgar a esa persona, y eso es lo que también te lleva a que esa persona se abra y te cuente. Simplemente escuchar lo que te está contando. Y bueno, y luego ya, claro, ahora ya conocemos mucho más sobre esto, fundaciones como ICLOVI y mucha gente puede ayudar en ese acompañamiento, psicólogos, partes espirituales, pero hasta hace unos años nada. Y bueno, esta mañana os he hablado de Monchi, y Monchi, pues como ellos, 30 años más tarde, no contó esa experiencia por miedo, fíjate, eso me dijo ella, por miedo a ser juzgada. Era algo que ella había vivido como una experiencia maravillosa, trascendental, increíble, que no sabía cómo integrarla, o sea, que no sabía cómo llevarla a su vida. Ella sabía que su propósito era ayudarla, pero no sabía qué hacer con eso, efectivamente. Y yo, hablando con ella, pues le dije, esto hay que contarlo simplemente para que se sepa de su existencia, y luego ya cada uno pues que considere lo que quiera, si cree que crea, si no, que estudie, pero es importante desde el ámbito médico el conocimiento para que se pueda ayudar, si no, pues está sesgado por ahí. Era eso. Hola, ¿me escucháis? ¿No se oye? A ver. ¿Me escucháis ahora? Sí. A ver, yo quería contar una experiencia que tuve en el año 98. No tiene nada que ver con la experiencia, la ECM, pero que sí que me ha marcado toda la vida y que me hizo pues ver la vida, o sea, transformar mi vida. No sabía cómo transformarla porque seguí trabajando en lo mismo, seguí haciendo lo mismo. Yo no me dedico a dar conferencias, ni charlas, ni nada, pero a mí me marcó. Y no tengo palabras porque yo fui a un entierro de un primo mío y estando allí en el cementerio, de golpe empecé a ser todo. O sea, yo no me vi fuera, lo que me vi fue en todas las personas que había allí. Con un amor indescriptible. Pero es que hasta las piedras, lo que ha dicho antes el compañero, las piedras tienen alma, un alma primitiva o una vibración, yo no sé lo que era, pero yo era piedra y estaba viva y sentía que tenía ese alma de piedra, el árbol, todo. Eso me duró muy poco y cuando salí de ahí, pues se lo dije por aquellas a mi exmarido, que fue el único que se lo dije, me dijo, ¿te has fumado un porro? Digo, pues que yo no ni fumaba, ni bebía, ni nada de nada. Entonces, claro, yo estuve mucho tiempo mal, no me atreví a contárselo a nadie porque digo, me meten en un psiquiátrico si cuento esto, claro. Y sientes que eres, cuando el accidente del tren, sientes que eres el que ha puesto la bomba y a la vez el que ha fallecido. Lo he ido integrando poco a poco, pero sí que me ha hecho ver la vida de forma distinta, ¿no? Y no tiene nada que ver con esto, pero me siento como rarita como vosotros, lo siento, pero quería contarlo porque digo, bueno, a alguien más le habrá pasado esto, digo yo, a ver si me podíais ayudar, solo eso. Muchas gracias por compartirlo, muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? No. ¿Quién? ¿Quién? No sé, bueno, cualquiera de ellos. Hola, me ha encantado escucharte. A tu pregunta, por mi parte, por mi experiencia personal, digo que sí que tiene que ver y mucho con lo que se está hablando hoy. Todos los caminos nos van a llevar al mismo sitio. Todos tenemos varias oportunidades. A unos se nos dan antes, otros después y de formas diferentes. Tú tuviste la tuya como ellos tuvieron la suya. Ya está. Sí, no, sí, ahora.
No, yo solamente, agradeceros a todos, es una gozada escucharos, agradeceros a la organización y todo esto. Yo solamente quería hacer no es una pregunta, es un apunte nada más a lo que ha dicho Esther sobre la importancia que el estamento médico conozca estas cosas y reaccione, un poco enlazándolo con la pregunta de Rosana. Solamente recordar. Y además enlazo con la intervención esta de la primera respuesta de tu marido, lo de te has fumado un porro. Hay un documento muy bueno de la Universidad Johns Hopkins y tal, que ya lo he comentado en algún momento, sobre el cuidado después de una ECM, el cuidado médico después de una ECM. Está gratis por ahí. Y es... Una de las cosas que dicen es que es muy importante esa primera reacción, esa frase. Y yo eso lo he puesto por ahí en alguna charla, que lo contaba Javier Aramendi y tal, que le pasó a él, el loco se lo contó a una enfermera y la enfermera, estos son chorradas. Esa frase fue dinamita para él. Es decir, esa primera reacción que puede tener un sanitario, una enfermera, un médico, etcétera, cuando alguien que no es lo normal, después de haber tenido esa experiencia, lo cuenta, hay que cuidarla muchísimo, porque eso es una bifurcación entre 30 años de silencio o empezar a encauzarlo y hablar y hablar y hablar. O sea que, aunque solamente sea por eso, conviene al mundo sanitario decir, oye, mira, esto existe y hay que tener mucho cuidado con cómo reaccionas. Tú escucha, tal, y luego ya pues le mandas al psicólogo y tal, que lo sepa, ¿no? Nada más que eso. Era exponerlo, ¿no? Estamos exponiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Hola, de nuevo. Voy a hacer una pregunta más sencilla esta vez. Bueno, hubo una frase, Julio, que dijiste en el momento de la ponencia y que ahora me has vuelto a recordar. Se me había pasado, pero me la había apuntado. Pero bueno, luego se me había pasado y ahora me la has recordado. Cuando dijiste, ni siquiera mi madre me creyó. Esto para un niño, ¿no? Yo estudio el portal de entrada, no el de salida, que es la muerte, sino el de la entrada. Y hilando con lo que ha dicho el compañero, la importancia de creer, empezando por las personas que están más cerca, y la importancia de tener un mínimo de información, pero claro, aquí la labor de todos es tan importante también, ¿no? De que esto se conozca, porque estamos en un lugar donde todos damos por hecho que todo el mundo lo sabe, pero yo ahora mismo estoy en un lugar de trabajo, soy profesora, y todavía hay gente que de verdad que claro, es que para nosotros es como muy habitual, pero es que todavía hay una inmensa mayoría de gente que no tiene ni idea de lo que es una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo. Entonces, difícilmente pueden validar el testimonio que da un adulto o un niño. Entonces, bueno, lanzar el mensaje de escuchar a los niños, no solo los que cuentan ECMs, sino los que nos cuentan, que recuerdan su vida en el útero, que recuerdan su vida pasada y que recuerdan a lo mejor el momento en que llegaron a la Tierra. Por ejemplo, simplemente esa reflexión. Gracias. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, pero quería decir una cosa. Lo que ha dicho Alejandro es importante. Y lo que has dicho tú también, pero creo que es diferente. O sea, creo que es muy importante que en los hospitales se atiendan las experiencias cercanas a la muerte como lo que son. Experiencias espirituales. No tienes por qué creer. Es decir, el médico, nosotros cuando estamos con los médicos en los 19 hospitales que ya llevamos en la investigación, y que no es fácil, lo único que intentamos es que escuchen, luego que deriven, pero que escuchen, no que digan que te ha vuelto loco, que estás alucinado y te mediquen. Hay un cambio. Luego no puedes no creer. Yo creo que no es importante creer. De verdad, ¿eh? O sea, muchas veces nos pensábamos que los que, bueno, eso es una reflexión personal, que los que creemos somos como mi hija cuando era más joven me decía,
no voy a decir una persona familiar, dice, bueno, yo creo, dice, bueno, ella no cree, pero bueno, es que estoy más adelantado en el camino. Digo, cariño, eso no se trata de estar más adelantado, no se trata de creer. Mi padre no cree, no me cree, tiene 94 años. Y el otro día, en diciembre, me dieron ya para el calmante, porque me dijeron, bueno, sédalo, y aún está vivo. O sea, me pedía ayer que le trajera jamón jabugo para desayunar mañana y una copita de vino. Pero él tiene su historia de vida. No es que no me crea, pero digo, bueno, papá, en diciembre dije, digo, algún día habrá que hablar del final, cuando estaba en la residencia, que lo sacamos del hospital. Ya está todo tu hijo otra vez hablando lo mismo, qué pesado. Digo, bueno, tiene 94 años, chico, o sea, no sé cómo lo quieres hacer. Y en cambio mi madre es todo lo espiritual, todo es espiritual, se acuerda de su abuela, lo que hablamos ahora, ¿no? Como una sensación muy bonita. Pero no sé, los dos son igual. Mi madre iba a la iglesia y mi padre nunca ha pisado una iglesia. Pero tiene su historia de vida detrás. Pero en cambio mi padre acompañaba cada domingo a mi madre a la iglesia y se esperaba fuera. ¿Sabes? No creo que sea importante creer, sino lo que ha dicho Alejandro, escuchar. Luego tú toma y leer un poco también, porque leer las tradiciones espirituales y la física no está mal, ¿no? Porque luego te planteas cosas. Pero ya solo el escuchar creo que sería un paso muy importante. Bueno, por como me has nombrado, Raquel, pues... No, sí. Creo que a los niños siempre hay que creer en esto. ¿Por qué no te digo que no? No, a los niños sí. Sí, Nada, yo estoy con esto, comparto. Yo creo que el tema va por una cuestión de rigidez mental a veces, ¿no? Esto que puedan contar los niños o que puedan contar los adultos. Yo creo que ahí el primer receptor del mensaje, que puede ser una madre, un padre, un hermano, una pareja, lo ideal sería que tuviera esa flexibilidad mental como para poder recoger el mensaje que le están transmitiendo, pero esto muchas veces no ocurre así. Vuelvo a insistir, ni mi propia madre me creyó en aquel momento, pero entiendo que era como tenía que ser. Era como tenía que ser. ¿Y por qué tenía que ser? Bueno, pues lo he descubierto años después, cuando viene mi hijo, precisamente hablándome del concepto de reencarnación, de que bajaban por toboganes de colores, que qué rollo, y obviamente, por supuesto que me quedé con esta copla, no solamente por haber vivido la ECM, sino por haber sido testigo directo de una madre que renegaba de esto con la mejor de sus intenciones, por favor, y no hacer lo mismo, no repetir la misma historia. Esta parte en el sistema creo que se ha sanado y luego creo que es importante también derivar a profesionales de la salud que estén cualificados, obviamente, que entiendan que no todos los síntomas que un niño refiere o una persona refiere tienen que ver con un brote psicótico, ¿vale? Sino que hay que hacer un diagnóstico diferencial para efectivamente dilucidar, observar si esto se trata de una experiencia espiritual, una ECM o cualquier otro tipo de experiencias como la que comentaba la amiga de arriba, y poder hacer un abordaje terapéutico correcto. Estamos aproximándonos, 19 hospitales, es decir, este tipo de eventos, YouTube, hasta arriba de vídeos que hablan de estas experiencias. Yo creo que hay algo que está claro y lo vuelvo a repetir: todo aquello que da paz es verdad, todo aquello que da paz es verdad, y ahí se pueden diferenciar realmente si hay alucinaciones, si hay algún tipo de sintomatología psiquiátrica real, ¿no? Y yo creo que ahí hay que estar abierto y preparado para poder distinguirlo, ¿vale? ¿Cuántas personas me han venido, por ejemplo, a consulta hasta arriba de medicación cuando en realidad era una ECM lo que estaban describiendo, o cualquier tipo de despertar espiritual, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, intentándolo hacer de la mejor forma posible. Hay mucho miedo todavía,
pero bueno, ahí vamos. O sea que ya está. María, tenemos dos preguntas más, lo digo porque no sé cómo vamos de tiempo, si tenemos margen para dos preguntas más o hay más respuesta a esta pregunta o... Le dejamos a Gregorio que conteste y pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, yo solo quería decir una cosa. Lo que estamos haciendo aquí es un granito de arena. Un granito de arena no hace playa, pero muchos granitos de arena a lo largo del tiempo probablemente harán una playa. No sabemos cuánto tardaremos, pero haremos una playa. Y ahora, sin justificar a nadie, habéis hablado de los profesionales de la salud, me incluyo, pero vamos, no porque, simplemente porque lo vivo desde dentro y lo conozco. Cuando vais al médico, vais al hospital, son profesionales, pero tienen el mismo miedo a la muerte que todos vosotros. No penséis que son dioses, que la facultad no se enseña nada de esto, ni se enseña a evitar el miedo a la muerte. Al contrario, salimos creyendo que vencemos a la muerte. Entonces, no os extrañéis tanto, son personas, igual que nosotros, con el mismo miedo a la muerte, solo que se ponen el traje y tenemos que hacer el papel de que nosotros estamos allí por encima de todo eso. Pero no lo juzguéis, ¿vale? Solo eso. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Yo era una pregunta y una aclaración muy rápida. Antes habéis preguntado de las ECMs negativas. Hay un artículo de Grayson que es interesante, que hablaba que había como en torno a un 10 o un 15% podrían ser negativas. Yo estoy de acuerdo con Esther que lo de positivo o negativo, si en este plano nos cuesta comprenderlo, ¿no? O clasificarlo, en el otro a saber, ¿no? Pero muchas de ellas se tornan positivas, ¿no? Entre comillas. Y por ejemplo la de Ellen Alexander, que es muy conocida, de neurocirujano de Harvard, empezó siendo negativa y se torna muy positiva, ¿no? Entonces, bueno, era por apuntarlo, ¿no? Y la pregunta es para Andrés y Julio, que estáis ahí preparados para la respuesta. La reencarnación. A ver, Andrés lo has explicado muy bien. El cuerpo lo dejas, eso está clarísimo, y además el que se identifica con el cuerpo, pues ¿con qué cuerpo te identificas? Hombre, yo prefiero con el de 18 años, ¿no? Pelazo y además hay cachas y tal, ¿no? Pero yo voy camino de la ECM, por cierto, pero más aparte, eso yo creo que todos lo tenemos relativamente claro, ¿no? Que tu cuerpo es una cosa que es necesaria aquí. Pero claro, tú en tu camino, Andrés, seguías siendo Andrés, ¿no? Y tú te encuentras con tus familiares, ¿no? Te encuentras con... claro, ¿en qué momento has comentado, ¿no? Que tu abuela estaba, creo que era tu abuela, como rejuveneciendo, o tu abuelo. Claro... Tu identidad, y no quiero hablar de identidad como personalidad, porque la personalidad también cambia en la vida, está claro que tampoco. Entonces, ese ser tú, que es ese ser, el ser del fondo, ¿no? el ser del cogollo, continúa ahí, te encuentras con los tuyos, te abrazas además, ¿no? Claro, si luego vuelves otra vez y bajas y por eso la pregunta es para los dos, por el tobogán de colores, haces el reset y luego vuelves... No lo sé, para mí es muy, muy complicado de comprenderlo. Para mí también, sinceramente. La comida de cabeza que he tenido con estas cosas. ¿Conocéis la navaja de Occam? El famoso filósofo. Ante una posible solución, ante un montón de posibles soluciones para un problema, la más sencilla es la verdad, la auténtica. Entonces no hay que comerse tanto la cabeza. Este coche va al desguace y yo sigo caminando, pues soy el conductor. Que tengo la oportunidad, me permiten, porque ese es otro tema, me permiten y yo puedo venir aquí y me apetece y me permiten y tal, pues me alquilo otro coche, otro vehículo. La reencarnación es así de sencilla. Tengo la oportunidad de venir con mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita, mi hijo. El que era mi abuelo ahora va a ser mi hijo. La que era mi mamá ahora va a ser... eso se llaman pactos álmicos. Podríamos hacer otras ponencias sobre eso, ¿verdad? Podríamos estar hablando horas. Pero es que es todo más sencillo de lo que nos quieren, de lo que nuestra mente intenta entender.
Yo lo siento así y para mí, yo se lo explico así a la gente que viene a mi consulta. Intentamos entender todo y pasamos por el dejar de sentir. Un niño, un bebé, siente hambre, miedo, frío y llora. Siente bienestar, tranquilidad, duerme, mama, interactúa. Nosotros, a partir de los 7 años que el cerebro racional se activa, queremos entender todo. Y ya estamos perdidos, pues nos cortamos la cabeza. Intenta hacer entender a un niño de 4 años lo que es un orgasmo. No lo va a entender. Las cosas importantes hay que sentirlas para entenderlas. Entonces yo diría, dejaros de tantas preguntas y vivir el presente y relajaros, que cuando lleguéis a casa vais a decir, anda, coño, será así. Entonces, espero que te haya ayudado. Nacho, pues, a ver, yo creo que te lo ha contado ya Andrés. Si te sirve mi experiencia, he leído mucho, de verdad, he leído mucho, he nutrido mucho la mente. Yo creo que me quedé calvo por esto también. Por eso tú lo hice, aún teniendo la ECM, ¿no? Un tipo, pues eso, buscando sobre todo respuestas para poder compartir y explicar, ¿no? Porque las certezas del corazón es que al final desde el verbo es que son imposibles de explicar, ¿no? Para mí no hay mayor verdad que, al hilo de lo que tú preguntabas de la reencarnación, que la historia que me contó mi hijo con 4 o 5 años. O sea, lo que yo vi en sus ojos, explicándome como buenamente podía lo que ocurría en la vida, para mí fue el regalo, uno de los regalos más grandes que recibí, porque ahí estaba la esencia del propósito de la humanidad. O sea, no me lo explicaba ningún físico, ningún científico relevante, lo tenía delante de mí. Lo tenía delante de mí aquel verano en Almería, explicando cómo sucedían las cosas a lo largo de 3 eventos que he explicado esta mañana, ¿no? Hay muchísima bibliografía al respecto. Para mí una de las cosas más impresionantes de la reencarnación es que en trance hipnótico, ¿no? en terapia regresiva, de repente hay estudios donde niños americanos y otros comienzan a hablar en otras lenguas sin tener conocimiento de todo esto, ¿no? A este fenómeno se le llama xenoglosia, queda muy bonito, pero vamos, para mí está clara la historia, ¿no? Yo viví la explicación de la reencarnación a través de mi hijo, viví la experiencia que viví y a mí todo esto me dio una certeza y una paz que me acompaña hoy en día. Y no sé, lo que te puedo decir es habla un día con mi hijo. Pero ahora mismo está en esa época de corte de pelo así raro y llamándote bro todo el día. O sea que ha encarnado bien el ego, ¿sabes? Un día quedamos. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros algo enfocado sobre la religión. Por lo que creo, todos sois creyentes, cristianos. Si la ECM os hizo replantearos vuestras creencias, vuestras convicciones, o reafirmaros. Y a la doctora, en los casos que ha visto, si hubo alguna persona atea o agnóstica y que esa ECM, si en caso de que la hubiera alguna, que supongo que sí, le volvió a ser creyente, y qué religión, supongo el cristianismo. Bueno, ¿cómo influyó la ECM en vuestras convicciones religiosas? Bueno, por la alusión. Bueno, yo creo que lo he dicho en mi charla y Gregorio también. No hay que confundir religión con espiritualidad. No hay que confundirlo, porque a lo mejor
Tú has dicho religión, sois cristianos, creyentes, ahí ya hay mucho. Entonces, simplemente, bueno, pues uno puede profesar una religión, la que sea, y otro puede ser espiritual y no tener una religión, simplemente tener ese sentido de estar integrado con el todo, tener una conciencia de unidad, ¿vale? Eso va por ahí. Y a tu pregunta de si hay alguna persona, sí, pero no se convirtió a la religión cristiana, si tu pregunta iba por ahí. No, simplemente estableció esa conexión con la espiritualidad, porque es un fenómeno espiritual. Yo creo que esta mañana también lo he comentado, ¿eh? Hay un componente espiritual muy importante aquí. Y simplemente abrió esa puerta. Alguien que era puramente, ¿no?, materialista, realmente su creencia era que no había nada más allá, que no había nada más allá. Yo sabía que pensaba que cuando me moría, ya está, no sé nada. Y esto abrió ese campo a todo esto que estamos hablando, ¿vale? Bueno, no sé si... Bueno, por añadir algo más fácil, yo creo que efectivamente la religión no es espiritualidad, y a la vez también siento que la ciencia junto con la espiritualidad se va a convertir en el lenguaje común de todas las religiones, ¿sabes? Creo que vamos hacia allá. Hay una frase de Teilhard de Chardin que me encanta, que dice: todo aquello que asciende converge, ¿no? Al final estamos abocados a unirnos en ese punto cero al que podemos llamar Dios, o como queramos. Y con la pregunta que me correspondía, el tema de cómo integramos las ECMs, o mejor dicho, la revisión, ¿no? Yo era un niño con 8 años, con lo cual no tenía, digámoslo así, un caldo de cultivo de creencias muy fijas, muy cristalizadas, y por lo tanto para mí no hubo revisión, ¿no? En 8 años de vida física poca revisión había, no vi nada al respecto de estas famosas diapositivas que dicen, en donde se da tu vida de una manera instantánea, pero sí tuve claro una cosa, y es que a partir de ese momento yo me dedicaría, cuando digo yo, hablamos del avatar, ya no sabemos ni cómo llamarnos ya a estas alturas de la tarde, pero supe cuál era mi propósito. Supe cuál era mi propósito. Yo no he tenido duda en mi vida de cuál era mi propósito, y ese propósito era expresar aquello que viví en aquel momento y ayudar a paliar, si es posible, el sufrimiento a las personas que vayan llegando. Y ya está, no hay más. Por alusiones también a lo que preguntabas tú antes, y tiene que ver también con lo que preguntabas el caballero. A mí mi mujer es la primera que me dice: claro, tú viste lo que viste porque religión católica, tal. Yo nunca he sido de ir a misa, creyente, ni lo sigo siendo. Para mí la religión, la espiritualidad no es lo mismo, como dicen los compañeros. Y de hecho no entiendo, bueno, pues lo que es la religión, cómo nos la venden, porque lo que nos han vendido no es la verdad. Yo encontré esa verdad, ¿no? Y ahí te contesto a ti. Yo sé todo eso del maletero, de las que de tal, porque hablé con un señor con barba y ojos claros y me lo explicó. No te puedo decir más. Así que nada, no soy religioso, pero sé, si me preguntas si Dios existe, te digo, si creo que Dios existe, digo, no, yo no creo que exista, existe. Pero no es lo que nos han vendido, es otra verdad. Llámalo amor, fuente, energía. Dios existe, pero no lo que nos han vendido. Y a partir de ahí, para mí ser espiritual es tener los pies en la tierra, pero teniendo en cuenta que no somos solo esto, que hay mucho más. Entonces, bueno, claro que existe y no tiene nada que ver con la religión. Eso es algo humano, físico, de aquí, mental, y cuando sales de aquí y entras aquí es cuando encuentras la verdad. Bueno, pues hemos llegado al final.
Recordarles que ahora nos dirigimos, tanto los ponentes como las personas de la organización, a la zona de la terraza de Casa de Vacas, por si hay alguien que quiere, pues a unos o a otros, compartir alguna cosa, sugerencias. Si hay algo en lo que podemos ser útiles, pues ahí vamos a estar. Y lo dicho, hemos llegado al final del encuentro. Queremos expresar nuestra gratitud, en primer lugar, a todos los presentes por acompañarnos y por hacer posible esta jornada tan especial. Un agradecimiento enorme para los ponentes, quienes con su entrega y experiencia nos ofrecen nuevas formas de mirar la vida y nos ayudan a comprenderla desde otro enfoque. Esperamos que lo vivido hoy haya aportado algo positivo a sus vidas y que este encuentro represente un impulso, aunque sea pequeño, hacia una mayor consciencia. Las grabaciones estarán disponibles en YouTube en los próximos días, no les sé decir aún una fecha, para que puedan compartirse con quien consideren que pueden sacar provecho de ellas. Y una cosina más. Esta jornada, este evento, ha sido posible gracias a un pensamiento creador y gracias al esfuerzo, el compromiso, la entrega, el trabajo de 3 personas a las que pido por favor que suban al escenario porque creo que merecen un gran aplauso con nuestra gratitud. Cristina Lite, Juanma Martínez Patiño y Bernardo Rivavelarde. Muchas gracias a todos y hasta el próximo año. Confío. Y muchas gracias y un aplauso a María. Y a los cámaras. A los cámaras, a Alejandro, a toda la gente que nos ha ayudado de forma totalmente desinteresada. Bueno, muchas gracias a todos, porque sin vosotros esto no se puede hacer. Y muchas gracias porque sabemos que hay un interés que cada día tenemos que alimentar en grupo y de forma individual también. Muchas gracias. Gracias.